Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos esté mirando, que el Señor me lo bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Simplemente como referencia, es miércoles 24 de marzo del año 2021. Nos estamos preparando para una de las fechas más importantes en la cristiandad, que es... Con razón no me escuchaba. Si de por sí no me escucho, si de por sí estoy teniendo problemas con mi garganta y luego no me pongo el micrófono, pues menos. Ahora sí, ahí estamos. Ahí estamos, mejor, nos escuchamos mejor, esperemos que sí. Pero bueno, nos estamos preparando para celebrar uno de los acontecimientos más importantes en la iglesia durante el año, que es el Domingo de Resurrección, y anterior a esto es la comunión, y como nosotros bautistas del libre albedrío, la comunión, la Santa Cena y el lavamiento de los pies de los santos. Por obvias razones, este año, pues bueno, como el año pasado, perdón, desgraciadamente por esto de la pandemia no pudimos tener el lavamiento de los pies. Este año las restricciones todavía son muy duras aquí en el estado de California, y yo sé que en muchas otras partes más, pero si usted se siente inclinado a hacer el lavamiento de los pies en su casa, lo puede hacer con su familia. Por lo pronto nos estamos preparando para tener el 31 de marzo a las 7 de la tarde. Están todos invitados para que vengan y nos acompañen a celebrar la Cena del Señor, la comunión, la Santa Cena, aquí en la iglesia. Alabado sea el Señor. Teníamos mucho tiempo, ya más de un año que no, ya un año, sí, exactamente, que no lo celebrábamos. Ya es tiempo de hacerlo. Y les pido sus oraciones porque seguimos enfermos de la garganta. Les pido sus oraciones por sanación. Vamos a tener que estar viendo al doctor, yo creo. Tenemos que estar preparados para este domingo, primeramente Dios. Pero antes de que se me acabe la voz, vamos a la Escritura, porque esta tarde vamos a hablar de la Cena del Señor. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de el lavamiento de los pies, pero lo haremos en un video subsiguiente. Lo tenemos que hacer porque siempre es bueno recordar estas ordenanzas que el Señor nos ha dejado. A nosotros nos ha dejado las ordenanzas del bautismo, la inmersión completa, después de que uno cree. Nos ha dado la Cena del Señor, mantener la Cena del Señor, continuar con la Cena del Señor hasta que Él regrese. Estas cosas se tienen que continuar hasta que Él regrese. Y como nosotros, como bautistas de libre albedrío, nuestra tradición, y la que era la tradición de la mayoría de las iglesias aproximadamente hasta hace 100 años, es el lavamiento de los pies de los santos. Ahora hay mucha controversia con esto, pero lo entendemos, y espero que simplemente porque ustedes no lo celebren o se les haga raro esto, simplemente quiero que nos entiendan. No es algo por lo cual tenemos que dividir, es simplemente a una ordenanza que nosotros entendemos que tenemos que hacer hasta que Él regrese también. Así que bueno, vamos a tratar de verlas en este momento. Vamos al trono de gracia y oremos por este estudio, la Cena del Señor y su importancia. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Mi Señor, te ruego, por favor, que me sanes de mi garganta, que se me haga fácil el predicar y enseñar tu santa palabra. Lléname de tu Espíritu Santo para poder hacerlo, para glorificar a tu nombre de la mejor manera posible. Y te pido, Padre Celestial, por todo esto, te pido por esta enseñanza, mi Señor, que se quede en nuestros corazones, que entendamos, Padre mío, el significado tan importante de la Cena del Señor. Y mi Señor, que es fundamental para la vida del cristiano. Te pedimos por estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, perdón, vamos para allá. Y vamos a estar mirando diferentes escrituras. Así que espero que todos tengan su Biblia, espero que todos tengan algo con qué apuntar y en qué apuntar para tomar sus notas. Vamos a estar usando uno de nuestras ayudas en estos temas. Es acerca de la Cena del Señor. Así que vamos para allá. Y vamos a estar por lo general vamos a estar en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, y Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 30. Ahí vamos a ver lo que nos dice este estudio. 3 de los 4 autores de los evangelios nos narran la historia de la Cena del Señor. Pablo en 1 de Corintios da instrucciones sobre ella. Tanto en Lucas capítulo 22 y versículo 19 como en 1 de Corintios capítulo 11 y versículo 24 se dan instrucciones sobre la preparación de la ordenanza. En el pasaje anterior, Lucas reporta que Jesús dice: haced esto en memoria de mí.
Pablo utiliza las mismas palabras en el pasaje posterior. De las palabras de Pablo parecería que la cena del Señor ya estaba establecida como ordenanza cuando el apóstol escribe. Esto es en la primera de Corintios capítulo 11 y 24. El apóstol Pablo está dando las instrucciones acerca de cómo se debe de efectuar, cuál es la manera correcta y cuál es la manera incorrecta de hacer la cena del Señor. Eso nos da a entender que a nosotros, cuando el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, ya era una costumbre, esta era una ordenanza que se practicaba en todas las iglesias cristianas de aquel tiempo, ¿okay? Entonces es algo que se hacía desde entonces, se tiene que continuar haciendo hasta que Él regrese. La cena del Señor fue instituida la noche en que nuestro Señor fue traicionado. Solo Juan, de los autores de los evangelios, no describe el evento. No lo describe, no hay una descripción detallada, pero él sí hace referencia a ella y registra el lavamiento de pies como subsiguiente a las cenas. Por eso que nosotros lo hacemos, porque es bíblico. Vemos la cena del Señor, la institución de la cena del Señor, y luego el subsiguiente lavatorio de los pies de los santos. ¿Okay? Esta es nuestra base fundamental para hacerlo todo este tiempo hasta que Él regrese, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo a seguir. Un ejemplo de humildad, sí, que lo es, y un ejemplo a seguir, algo que se tiene que hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Solo Juan, de los autores de los evangelios, no describe el evento. Él sí hace referencia a ella y registra el lavamiento de los pies como su siguiente a la cena, la cual los otros evangelistas omiten, el lavatorio de los pies. Juan, quien escribió más tarde que los demás, probablemente quiso aclarar esta omisión. Las escrituras enseñan claramente que la cena del Señor simboliza la muerte del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe en la primera de Corintios capítulo 11 y 26, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y como nuestro Señor Jesucristo no ha regresado y seguimos esperando su segundo regreso, entonces nosotros continuaremos haciéndolo. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales la iglesia se tiene que congregar otra vez. Muchos dicen, bueno, ya nos podemos congregar en una iglesia, pero nos podemos congregar en un parque, nos podemos congregar en el campo, nos podemos congregar en las playas, en los cerros, en un campo de béisbol, lo podemos rentar para congregarnos. La iglesia siempre ha sido así, la iglesia siempre ha sido movible. La iglesia, a través del poder de Dios, se ha mantenido durante los últimos 2000 años y lo seguirá haciendo. Más de 30 pandemias desde el primer siglo, aproximadamente desde el siglo III hasta el día de hoy, ha habido en este mundo más de 30 pandemias. Algunas de ellas que han costado millones y millones y millones de vidas. Y la iglesia ha continuado adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia es mantenida por Dios, y la iglesia va a continuar adelante hasta que Él quiera, hasta que Él regrese. Entonces, una de las razones principales por las cuales nos tenemos que congregar otra vez en nuestras iglesias, en el lugar donde nos congreguemos, es para mantener las ordenanzas. Tenemos que seguir haciendo discípulos, la gran comisión, tenemos que seguir bautizando, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir teniendo la comunión, celebrar la cena del Señor, tenemos que continuar con el lavatorio de los pies de los santos. Tenemos que, ¿hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Yo entiendo en la situación en la que estamos ahora, en transición. Esto parece que va a ser la iglesia de aquí en adelante, y no sabemos hasta cuándo. La iglesia híbrida, una iglesia con presencia aquí, los servicios de hermanos y hermanas, y a través de las redes sociales. Pero eventualmente nos tenemos que congregar, eventualmente tenemos que regresar a vernos, a animarnos, a edificarnos los unos a los otros, a compartir la copa y el pan, a hacer lavatorio de los pies, a ser discípulos, a bautizar. Eso tiene que continuar hasta que Él regrese. Las Escrituras enseñan claramente que la cena del Señor simboliza
la muerte del Señor. Pablo escribe: así que pues las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor, anuncias hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. La muerte de Jesús era inminente cuando Él instituyó la cena. Su muerte había de ser el factor principal en la salvación del hombre. Si no hay muerte en la cruz del Calvario, no hay salvación para la raza humana. Era algo que requería una fuerte impresión sobre la mente del hombre. Es algo que tenemos que recordar constantemente, la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo murió. Murió por usted y por mí, para que usted y yo podamos tener vida eterna, así de sencillo. Una y otra vez la Biblia nos dice que Él murió por nuestros pecados. En sustitución a nuestros pecados. La palabra es vicaria, la muerte vicaria de Jesucristo. La palabra vicaria quiere decir alguien o algo que sustituye a alguien o algo, que tome el lugar de alguien o algo, como aquel condenado a muerte que va a ser ejecutado porque ha cometido un crimen, digamos un asesinato doble, y tiene que ser ejecutado porque tiene que pagar por su crimen. Y llega una persona y dice: yo me voy a poner en el lugar de él. Él lo merece, yo soy inocente, pero yo me voy a poner en el lugar de él. ¿Por qué? Diríamos nosotros, por amor hacia él. Nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo eso por una persona, un criminal, un pecador. Él lo hizo por todo el mundo, por todos los pecados del mundo, una sola vez en la cruz del Calvario. No solamente murió por nosotros, sino que también resucitó al tercer día. Alabado sea el Señor. Tenemos que recordar esto constantemente. Era de tal importancia en nuestra salvación que el Señor quería que su observación fuera perpetua. Déjenle recuerdo esto: la cena del Señor es tan importante, es de tal importancia en nuestra salvación que el Señor quería que se observara de una manera perpetua, para que la iglesia siempre recordara a sí misma y al mundo que Cristo murió y por qué murió. Y esa es la razón principal por lo cual lo hacemos, recordando ese sacrificio vicario por nuestros pecados y los pecados de todos aquellos que creen a través de la fe. El mero hecho de que murió no hubiera tenido significado, no hubiera sido un significado o propósito en su muerte, pero había tal significado, y el evento es celebrado para mostrar que la muerte de Cristo era necesaria como expiación del pecado del hombre. Era necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros no podemos pagar, obtener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, muriendo nosotros. Romanos capítulo 3 y 23, Romanos 6 y 23, Romanos 5 y 8. Jesucristo se convierte en nuestro sustituto para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros podamos ser perdonados, nuestros pecados sean perdonados en el momento en que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, y que resucitó entre los muertos al tercer día, para que nosotros podamos obtener la salvación y la vida eterna. Pablo habla de tal significado, y el evento es celebrado para mostrar que la muerte de Cristo era necesaria como expiación del hombre. Era también para mostrar que su muerte fue vicaria. Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Así de sencillo. Así de sencillo. Y nada puede sustituir la sangre de Jesucristo. Nada puede sustituir la sangre de Jesucristo. Y hablo de esto ahorita, mientras tengo tiempo y mientras puedo hablar. Hoy en día que tantos grupos, que tantas religiones tratan de sustituir, de ganarse la vida eterna a través de autosacrificios que no sirven para nada, desgraciadamente. Hombres y mujeres caminando de rodillas, poniéndose nopales, golpeándose, derramando su propia sangre. Cada año, no sé si este año lo vayan a hacer, pero quién sabe, tal vez, cada año en las Filipinas se crucifica gente viva. ¿Para qué?
¿Para qué es mi pregunta? Y perdón para mis amigos y mis familiares católicos, no lo entiendo. Si la muerte de Jesucristo fue vicaria y Él es el sustituto por nuestros pecados, ¿qué más se necesita sino solamente la fe para ser salvo? Solamente la fe para ser salvo. Cuando nosotros nos autotormentamos, nos sacrificamos a nosotros mismos, nos golpeamos, hacemos esto, hacemos lo otro, le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz no es suficiente, yo tengo que hacer algo más. Eso ofende al Señor. Eso ofende al Señor. Y para todos hay, desgraciadamente, muchos vivales, muchos engañadores en la iglesia de Cristo también que dicen que la gente tiene que hacer algo, tienen que dar una gran ofrenda para el pastor. Esos tiempos yo creo que ya se han acabado, espero que más gente abra los ojos. Debemos notar con cuidado los detalles de aquella primera cena, como lo describen los apóstoles, porque a veces hay mucha confusión entre los hermanos de las diferentes denominaciones acerca de cómo se debe de hacer esto, pero vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. La cena fue iniciada mientras comían, Mateo 26 y 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, Mateo 26 y 26. La cena fue instituida mientras comían, Mateo 26 y 26. El Señor había enviado a discípulos el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Mateo 26 y 17, a preparar el lugar donde Él iba a comer la Pascua con sus discípulos. Estaban reunidos en Jerusalén con miles, tal vez millones de cristianos que hacían todo esto constantemente, cada año. Estaban reunidos en Jerusalén con miles y posibles millones de judíos alrededor del mundo. Judas ya había convenido en traicionar a Jesucristo por 30 piezas de plata. Pero en la tarde del primer día de esa semana, de los panes sin levadura, Jesús instituyó la cena del Señor, comiendo la cena después de comer la comida regular en aquella ocasión. Déjense los digo de otra manera. Cada año que se celebraba esta Pascua, cada año que se celebraba esta celebración judía, esta va a ser diferente. Ahora nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Mateo 26 y 26, mientras comían tomó Jesús el pan y lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Qué están comiendo? Están comiendo la Pascua. ¿Por qué digo esto? Versículo 17. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? No hay dos cenas, hay una sola cena. Durante el tiempo que se están consumiendo los alimentos o lo que se está celebrando, la cena de la Pascua, Jesucristo es cuando instituye la cena del Señor. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y tenemos en la caja de los comentarios en YouTube Live y en Facebook Live, puede poner sus comentarios también si tienen alguna pregunta. Ahí tiene mi número de teléfono también. O me pueden preguntar el domingo, ya que vienen a la iglesia, ¿verdad? Vamos a vernos el domingo en la iglesia, están todos invitados. 10 de la mañana en inglés, 11, pasitas de las 11 en español, aquí en la iglesia de la Cruz de Bakersfield. Estaban reunidos en Jerusalén, como ya lo habíamos dicho, para celebrar la cena de la Pascua. Estaban, mientras Jesús establece la cena del Señor, al estar comiendo en aquella ocasión, la Pascua. Tanto en Mateo como en Marcos está escrito que primero tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Mateo 26 y 26, Marcos 14 y 22. Luego que tomó la copa, habiendo dado gracias, les dio. Mateo 26 y 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Y luego nos dice, es Marcos también, Marcos 14 y 23. Además, Lucas escribe que
que él primero tomó la copa que él primero tomó la copa, Lucas 22:17, y que después que hubo cenado, tomó la copa. No hay discrepancia aquí. Aparentemente la copa después de la cena era la que Jesús quería señalar para perpetuar la ordenanza. Lo que entendemos aquí es que tenía una copa con la cual él está celebrando la Pascua, y luego, de acuerdo a lo que nos dice Lucas, él toma esta otra copa. En las palabras de Jesús no da significado especial a la primera copa, versículos 17 y 18, pero él sí a la segunda, en el versículo 20. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 22, del versículo 17 al 20. El significado que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a esto es algo que todavía nosotros tenemos que continuar observando. La palabra de Dios nos dice a nosotros en 1 de Corintios capítulo, vamos para allá, 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, la importancia de esta enseñanza. En el capítulo 11 vemos cómo se debe de hacer la cena del Señor de una manera honrosa, cómo se debe de hacer, cómo no se debe de hacer. En el capítulo 15 nos habla de el significado tan importante que tiene esto, lo que simboliza, ¿sí? Cuando lo hacemos en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el versículo 3 del capítulo 15 de la primera carta de los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es una manera de perpetuar este recuerdo, de continuar esta enseñanza del hecho que el cual nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y en el versículo 57 del mismo capítulo 15, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hago mención a estos versículos porque fueron escritos muchos años después del establecimiento de la Cena del Señor. Sí, este significado tan importante no se perdió, no se debe perder y no se debe perder hoy en día. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en uno de los, la primera de Juan, capítulo 4, que fue escrita posiblemente del año 89 al año 97 de la era cristiana. Estamos hablando de casi más de 40 años de los hechos en Mateo y en Marcos. Nos dice en el capítulo 4, en la primera carta de San Juan, en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesús en propiciación por nuestros pecados. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y es exactamente lo que simboliza la cena del Señor, algo que tenemos que seguir haciendo hasta que Él regrese. Nos vemos este domingo a las 10 de la mañana aquí en su iglesia La Cruz de Bakersfield. Nos vemos a las 11, paseta de las 11 por el servicio en español. No se lo olvide, el día 31 de marzo a las 7 de la tarde, aquí vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Así que terminemos en oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo, yo te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, mi Señor. Te doy gracias por haber cuidado mi voz y te pido, Padre Celestial, que me sanes, que me esté preparado para este domingo. Te pido por todo esto, mi Señor Jesucristo. Y nos acordamos, mi Señor, de tu muerte y tu resurrección todo el tiempo. Que nunca se nos olvide lo que tú hiciste por nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.